Para entender y poder trabajar las identidades notables, antes hay que tener unos conocimientos previos de los que hay varios vídeos colgados en este canal. En primer lugar, hay que comprender lo que es el álgebra y las expresiones algebraicas, que se explican en este vídeo junto con el concepto de valor numérico. Hay que saber también lo que son monomios y polinomios, explicados también en otros dos vídeos junto con sus operaciones correspondientes, que son la suma y resta, el producto y la potencia. Hay también disponibles en el canal vídeos en los que se practica la suma y resta o el producto de polinomios, y en el punto de potencia de polinomios es en el que procede introducir las identidades notables, ya que las identidades notables son potencias de un polinomio. Si queremos elevar este polinomio al cubo, tendríamos que escribirlo 3 veces seguidas y multiplicar todo por todo. En primer lugar, esto por esto, que como se explica en el vídeo de polinomios, consiste en ir multiplicando cada uno de estos monomios por todo este polinomio. He utilizado colores como se hizo en ese vídeo para aclarar las ideas, y después a continuación faltaría por multiplicar una vez más. Antes de eso vamos a ordenar lo que me ha resultado aquí, y para realizar esta multiplicación de nuevo tendría que hacer 9x a la sexta por todo este polinomio, me quedaría aquí. Después 6x a la cuarta por todo este polinomio quedaría aquí, menos 12x al cubo por todo este polinomio me quedaría aquí, y así sucesivamente. Me va a quedar una serie de 3 términos cada vez que multiplico uno de estos monomios por todo este polinomio. Una vez que tenga toda esta cantidad de términos las tendría que ordenar, pero eso quedaría demasiado grande. Cuando lo que tengo es un polinomio de 2 términos elevado al cuadrado, igualmente tengo que multiplicar ese polinomio por sí mismo 2 veces. Cuando multiplico este primer monomio por todo este polinomio, me quedaría 2 por 2, 4, x por x, x al cuadrado, más 2x por 1. Y al multiplicar este segundo término por este polinomio, me quedaría esto otro. Ahora agrupo términos semejantes y esto es lo que me ha quedado. Pues cuando estamos realizando una potencia de este tipo, esto es lo que se llama identidad notable. Las identidades notables son aquellas potencias de polinomio que ni son un polinomio cualquiera ni está elevado a un exponente cualquiera. Siempre se tiene que cumplir que el polinomio esté formado solo por 2 términos, un primer término y un segundo término. La suma de 2 términos es un polinomio, pues un polinomio de este formato elevado siempre al cuadrado, eso es una identidad notable. En concreto, esta se llama cuadrado de una suma. Esta segunda identidad notable se llama cuadrado de una resta y esta tercera identidad notable se llama suma por diferencia. Vamos a desarrollar cómo se hace cada una. Primera identidad notable, cuadrado de una suma, consiste en multiplicar esta suma por sí mismo 2 veces, tal y como hemos hecho anteriormente en este ejemplo. Si realizamos ese producto, al multiplicar este término por este polinomio me quedará a por a al cuadrado más a por b, y al multiplicar este término por este polinomio me quedará b por a más b cuadrado. Si esto lo ordenamos alfabéticamente, es lo mismo que a por b. Y entonces podemos darnos cuenta que aquí tenemos 2 términos semejantes. Por tanto, podemos agruparlo y obtendríamos 2ab. De modo que he obtenido a cuadrado más b cuadrado más 2ab. Esa es la fórmula de la primera identidad notable. Una suma de 2 términos al cuadrado siempre es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto podemos hacerlo paso a paso, multiplicando por sí mismo el paréntesis 5 más x por 5 más x, o podemos hacerlo aplicando la fórmula que acabamos de deducir. En ese caso sería primer elemento al cuadrado más segundo elemento al cuadrado más doble producto de el primer elemento por el segundo elemento. Cuando operamos, resulta que obtengo x cuadrado, lo pongo en primer lugar porque los polinomios se ordenan de este modo. Después el término en x, que sería 2 por 5, 10x. Y por último, el término independiente, que sería 25.
En este otro ejemplo, nuevamente aplicamos la fórmula y obtendría primer término al cuadrado más segundo término al cuadrado más doble producto del primer término por el segundo término. Aquí no puedo agrupar nada porque no hay términos semejantes. Cuando esto lo multiplico me va a dar 2xy que no se puede agrupar con nada de lo de antes. Cuidado aquí, tengo que elevar el primer término al cuadrado, pero ojo, que el primer término consta de un 2 y de una a. Todo ello hay que elevarlo al cuadrado. Más el segundo término al cuadrado, más doble producto de el primer término, que insisto es 2a, cuidado, por el segundo término. Cuando esto lo opero, me va a quedar esto elevado al cuadrado, consiste en elevar al cuadrado tanto una parte como la otra, puesto que esto es un monomio elevado al cuadrado y cada uno de los elementos del monomio deben quedar elevados al cuadrado. 2 al cuadrado, que son 4, por a al cuadrado. Ahora vendría este término por orden alfabético, que es el que contiene a. Me quedaría 2 por 2, 4ac. Y por último me quedaría la c al cuadrado. En este otro ejemplo, cuando voy a elevar el primer término al cuadrado, cuidado que por supuestísimo tanto numerador como denominador van elevados al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, más doble producto del primer término por el segundo término. Operamos por orden alfabético. En primer lugar vendría este, quedando elevado al cuadrado tanto el numerador como el denominador. En segundo lugar vendría este término, hay que multiplicar y convertirlo en fracción. Los dos se me van a ir y me va a quedar 3xy partido por 1, por tanto el partido por 1 no se pone. Y por último vendría el término de la y cuadrado. Nuevamente hay que elevar al cuadrado cada uno de los elementos que estén dentro del paréntesis. 3 al cuadrado son 9 e y al cuadrado. De esta forma quedaría. El segundo tipo de identidad notable es una diferencia o una resta al cuadrado. Vamos a deducir la fórmula igual que hemos hecho con la del primer tipo. Tengo que colocar ese paréntesis multiplicado por sí mismo 2 veces, puesto que eso es lo que indica este cuadrado, y ahora empezar a multiplicar. Este primer término por todo este polinomio me quedará a por a al cuadrado menos a por b. Después aquí me va a quedar un menos b por a y aquí un menos por menos más b cuadrado. Aquí nuevamente nos damos cuenta que esto es lo mismo que a por b, solo que escrito en distinto orden. Y aquí nos damos cuenta de que esto podemos agruparlo. Menos un AB menos otro AB son menos 2AB. De manera que lo que nos ha quedado es a cuadrado más b cuadrado menos 2ab. Podemos, por tanto, completar también esta fórmula. Una suma elevada al cuadrado era igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo. Pues ahora tengo una diferencia elevado al cuadrado, eso es igual al cuadrado del segundo más el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo. Lo único que diferencia una fórmula de la otra en este caso son el más y el menos. Ambas tienen el primer elemento al cuadrado, ambas tienen el segundo elemento al cuadrado, siempre los dos sumando, y después cada una tiene un más o un menos según aparezca en su paréntesis. Doble producto el primero por el segundo. Son unas fórmulas muy parecidas que solamente se diferencian en un signo. Vamos a ver también ejemplos de esto. Según la fórmula que acabamos de deducir, aquí tendría que realizar el primer elemento al cuadrado más, aunque aquí digo menos, no importa, mi fórmula dice más el segundo elemento al cuadrado y ahora sí, como aquí hay un menos, menos 2 veces el primero por el segundo. Opero y me queda x cuadrado menos 6x más 9. Igualmente aquí, cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Ojo, que aquí no tengo que poner el signo menos, porque estoy aplicando la fórmula. Y la fórmula dice que el cuadrado del primero lo ponga positivo y el cuadrado del segundo lo ponga negativo. Es aquí donde empieza a tomar protagonismo el signo menos. Y pongo doble producto del primer elemento por el segundo elemento. Cuando pongo el segundo elemento, pongo solamente lo que vale el segundo elemento, no su signo, puesto que su signo ya está reflejado aquí.
Este signo ya lo hemos utilizado. Si lo vuelvo a poner aquí, al final lo convertiría en un menos por menos más. La fórmula dice que este es lo que llamamos el primero y este es lo que llamamos el segundo. Y que yo tengo que poner el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo. El signo menos solamente se utiliza aquí, no se vuelve a utilizar más. Opero. Y este es el resultado final. Y por último vamos a deducir la fórmula de nuestra última identidad notable. En este caso no tengo una suma elevada al cuadrado ni tengo una resta elevada al cuadrado, sino que tengo una de cada, una suma y una resta. La única condición para que esto sea una identidad notable es que los dos elementos o términos que intervengan aquí sean los mismos que aquí, solo que en uno de los paréntesis estén sumando y en el otro restando. Cuando multiplico este término por ese polinomio, me va a quedar a por a al cuadrado menos a por b. Y cuando multiplique este término por este polinomio, me va a quedar más b por a más por menos menos b cuadrado. Igual que antes, aquí podemos decir que esto es lo mismo que a por b. De modo que tendría un a por b restando y un a por b sumando. Eso se va, porque tengo la misma cosa sumando y restando. Por tanto, me queda solamente a cuadrado menos b cuadrado. Y ya podemos completar nuestra tercera fórmula de identidad notable. Si tengo una suma al cuadrado, es decir, una suma multiplicada por sí mismo 2 veces, me da igual a la primera fórmula que dedujimos. Si lo que tengo es una resta elevada al cuadrado, me da lugar a la segunda fórmula que dedujimos. Pero si lo que tengo es una suma por una resta, eso es igual al primero de esos elementos al cuadrado menos el segundo de esos elementos al cuadrado. Vamos a ver ejemplos de esta tercera identidad notable. Aquí tengo un paréntesis con dos términos y aquí los dos mismos términos, una vez restando y otra vez sumando. Da igual el orden en el que aparezca la suma o la resta. Eso es igual al primero de ellos al cuadrado menos el segundo de ellos al cuadrado. Lógicamente aquí no hace falta el paréntesis, pero aquí sí, puesto que tanto el 2 como la x están elevados al cuadrado. Si no pongo el paréntesis, estaría poniendo solamente 2x al cuadrado y solamente quedaría elevada al cuadrado la x. Mientras que aquí necesito que también lo esté el 2. Eso me queda 2 al cuadrado, que son 4, x al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1. Aquí me hace falta el paréntesis en los dos sitios. Aquí no me hace falta el paréntesis en ninguno de ellos. Lo voy a escribir ordenado, primero las letras y luego el término independiente. Ojo, que esta letra es la que lleva el signo menos. No puedo decir ahora que esto sea igual a i cuadrado menos 25 al escribirlo ordenado. Lo escribo ordenado, pero cada uno mantiene su signo. El i cuadrado tenía delante un signo menos y el 25 tenía delante un signo más. Y cuidado, porque esto no es una identidad notable de tipo 1, ni 2, ni 3. Del tipo 1 obviamente no es, puesto que no tengo una suma elevada al cuadrado. Del tipo 2 tampoco es, puesto que no tengo una resta elevada al cuadrado. Pero tampoco es del tipo 3, puesto que no tengo una suma por una diferencia de las mismas cosas. Aquí aparece un 5 y una x, aquí aparece un 5 y una y. Por tanto, no es una identidad notable del tipo 3. Así que tengo que hacer la multiplicación normal entre polinomios. Multiplico este primer término por todo esto y luego multiplico este segundo término menos x por todo esto. Esto solamente lo puedo reordenar, pero no puedo agrupar,
ningún término semejante puesto que no los hay. Y así se quedaría. Mucho cuidado, hay que aprender a distinguir cuándo algo es una identidad notable y cuándo no.